Ok, chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a hacer pues unos ejercicios adicionales de ley de mallas y de nodos, ¿verdad? De Kirchhoff. Entonces, pues ya le hice la demostración que era un poquito más larga, ¿verdad? Ahora, vamos a demostrarlo con un ejercicio un poquito más sencillo. Siempre lo importante acá es entender, en primera instancia voy a ponerlo de color verde, que la dirección que vamos a manejar es en sentido horario. Llamémosle recorrido. O sea, en sentido horario. Acá de esta manera, ¿verdad? Siempre respetando el sentido horario. Y una de las cosas que yo tengo que analizar, ¿verdad? Es cómo yo voy poniendo mi corriente. Entonces, en este caso, ¿verdad? Yo sé que la fuente está acá. Entonces yo sé, voy a asumir, ¿verdad? Que entonces mi corriente va a ir para este punto. Entonces, para aquí voy a tener una corriente. Y acá voy a tener otra corriente. Que pues esta corriente, ¿verdad? Esta corriente, por ley de Kirchhoff, ¿verdad? Sé que toda la rama tiene todo el mismo valor de corriente. Y acá, ¿verdad? Voy a tener otro valor de corriente. Aquí viene otro valor de corriente. Aquí viene otro valor de corriente. Y acá tenemos todo un valor de corriente. Entonces yo sé, o por lo menos lo puedo asumir, ¿verdad? Que la corriente aquí va a ser I1. Curiosamente la única fuente de alimentación que voy a tener. Entonces yo voy a asumir que toda esta rama es I2. Y yo voy a asumir que toda esta rama es I3. Para simplificarlo, realmente los datos se hacen más fáciles. Entonces si yo analizo pues el comportamiento de esta rama, entonces nada más tendría que analizarlo de la siguiente manera. Vean que tenemos tres mallas, entonces podemos trabajar con dos variables. Si tuviéramos solo dos mallas, trabajamos con una sola variable. Entonces, acá, ¿verdad? Si vemos la dirección, entonces si lo vemos de esta manera, entonces vemos que tenemos una I acá. Voy a ponerlo lo más entendible posible. Esto sería I2. Acá sería I2. Y acá I2. I1 voy a ponerlo como I1. Acá como I1. Acá lo voy a poner como flecha. Esta flecha la pongo para abajo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y si me equivoco la flecha, no hay ningún problema. O sea, siempre y cuando pues se respete, ¿verdad? Que la rama va a tener la misma dirección de corriente. Y los símbolos no hay ninguna afectación. Que sería I,
entonces aquí sería I3 y I3. Y acá tendríamos ya por último nuestro último valor de I. Entonces, acá lo que hay que analizar, ¿verdad? Es lo siguiente. Acá tenemos I1 en toda esta rama. Vamos a tener I1. Entonces, si hacemos un análisis, acá vendríamos I1, pero en este nodo de acá, yo sé que de entrada va a estar I1, I2 y otra corriente que yo no sé. O sea, yo no sé su valor. Entonces llamémosle I. Entonces la corriente esta de acá, nada más la pongo en términos de I es igual a I1 menos I2, porque es como partir las dos corrientes, ¿verdad? Y como yo no quiero otra variable, nada más aquí sumo que es I1 menos I2. Entonces ya aquí, ¿verdad? Ya puedo ir simplificando. Acá tengo de entrada I1 menos I2. O sea, toda esta corriente. Y acá tengo dos salidas. Entonces, lo que tendría que analizar es cuál es este valor de entrada. Entonces, de entrada tengo I1 menos I2. Y de salida tengo I3 más I, que sería esta I, ¿verdad? De acá. Entonces, si yo quiero saber cuál es esa corriente, entonces tendría que decir que mi I sería igual a I1 menos I2 menos I3. Entonces mi valor de esta corriente, voy a ponerlo acá porque es bastante largo, sería esta misma. Luego sabemos que viene I3, analizamos este nodo, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos de salida, o de entrada, perdón, sería I1 menos I2 menos I3, que eso es de esta rama. O sea, todo esto es de la rama R2. Y tenemos también de entrada I3. O sea, más I3. Y tenemos de salida I. Entonces, I3 lo cancelo con I3, ¿verdad? Yo lo pongo positivo porque en ningún momento le había puesto negativo. Entonces, mi I va a ser igual a I1 menos I2. Y aquí vemos un comportamiento muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces la corriente que está arriba de la malla va a ser la misma que la que está abajo. Y sería I1 menos I2. Y acá tengo entrada de corriente. Entonces aquí sería en este nodo, ¿verdad? I2 menos, perdón, I1 menos I2 más I2. ¿Y eso qué me da? I1. Porque todo esto se cancela. Entonces ya tengo definidos mis valores de corriente. Ese es un análisis medianamente rápido, ¿verdad? Que podemos hacer para el mallas. Entonces, dentro de los datos que tenemos, va a ser nuestro valor de R1, que nos dicen que es 2,2 kilo ohmios, o que es lo mismo a 2200 ohmios. El valor de R2, que sería 3,9 kilo ohmios, que esto lo mismo de decir 3900 ohmios. Y mi valor de R3, que va a estar dado por 10 kilo ohmios, que es lo mismo que decir 10.000 ohmios.
o por 10 a la 3. Y nuestro valor de voltaje va a ser, nada más tenemos uno, entonces pongámosle V. Entonces nuestro valor de V va a ser 20 voltios. Y listo. Yo ya puedo ir montando mi... Voy a quitar esto de lo de las corrientes. Entonces ya puedo ir simplificando mi cálculo. ¿Por qué? Porque entonces, bajo este concepto, ¿verdad? Ya bien definido lo que son las corrientes. Entonces, hago sumatoria de mallas. Yo también lo puedo hacer sumatoria de nodos, pero de manera general me parece más sencillo de esta manera. Entonces esta va a ser malla 1, esta va a ser malla 2 y esta va a ser malla 3. Repasemos. Aquí viene I2, ¿verdad? En sentido horario. Y termina en este nodo. O sea, en este nodo tengo que sumar I2 más I1 menos I2. Toda esta rama es I3. ¿Y yo por qué lo asumí? Porque realmente no sé esa variable. Entonces voy a inventarme una nueva variable, ¿verdad? Para entenderlo. Yo puedo asumir que I3 era esto. Y claro, no hay ningún problema. Pero Jay nada más le hizo de esa manera para irlo simplificando. Entonces, para pues, la sumatoria de voltajes en la malla 1, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y ver cuáles componentes, ¿verdad? Tienen corriente. Entonces, en este caso sería I3, ¿verdad? Por R1 más, bueno, pongo I, que está ahí de acá, ¿verdad? Era la I extensa que habíamos puesto, que era I1 menos I2 menos I3, ¿verdad? Entonces, I1 menos I2 menos I3 y todo esto multiplicado por R2. Veamos símbolos. Acá la dirección va para abajo, ¿verdad? La verde va para abajo y la roja también va para abajo. Entonces, si va en la misma dirección es negativo. Y veamos, está ahí 3, bueno, está R1, perdón. La corriente va hacia la izquierda y la dirección hacia la derecha. Entonces es positivo. Y todo esto es igual a 0. Entonces, sumatoria de voltajes en la malla 2. Y hago el mismo análisis. Acá yo tengo V. Vean que mi dirección va de positivo, o sea, aquí esto va de positivo a negativo, la dirección o el recorrido. Entonces, en este caso sería menos V. Y en la malla 2 solo tengo el voltaje y tengo la resistencia. Pero aquí la resistencia va o sea, la corriente va para abajo, o sea, como lo vemos acá, y la dirección para arriba. Entonces sería I, que esto sería la I larga, I1 menos I2 menos I3 por R2 y esto positivo. Y esto es igual a 0. Porque la sumatoria de todos los voltajes en una malla es igual a 0. Y en malla 3, ¿verdad? Sumatoria de voltajes en malla 3. Aquí sí va de negativo a positivo. Entonces nuestro valor de voltaje es positivo o de fuente. Y tenemos otra resistencia que sería la R3. Entonces acá vemos que tanto la corriente como el recorrido va en la misma dirección. O sea, aquí viene la I y aquí abajo viene el recorrido. Entonces, como va en la misma dirección, tendría que ponerlo como I2, que es esta corriente de esta rama, por R3. Y esto es igual a 0. Ordeno
para ponerlo en la calculadora. Entonces, la sumatoria de voltajes en malla 1, ¿verdad? Vamos a ponerlo como I3 R1 menos I1 menos I2 menos I3 por R2 igual a 0. Entonces esto yo siempre tengo que dejar las variables que son las corrientes de un lado y los voltajes, que es un dato que normalmente siempre nos dan, del otro lado. Entonces para analizar esto, o bueno, no tanto los voltajes sino los valores que sí conocemos. Entonces en este ejercicio, ¿verdad? Sería I3 por R1 menos I1 por, aquí era R2, perdón, por R2 en I3, en I2, perdón, aquí sería menos por menos más I2 por R2 menos por menos más I3 por nuestro valor de R2. Voy a ordenarlo de manera, ¿verdad?, que lo pueda meter lo más directo en la cálculo. Entonces me quedaría bueno, y todo esto es igual a 0. Ve que aquí tengo I3 y I3, entonces voy a tratar de agruparlo. Entonces aquí me quedaría menos I1 por R2 más I2 por R2 más I3 por R1 más R2. Aquí los agrupo, ¿verdad? Y saco factor común. Esto es igual a 0. Ya tengo mi primera sumatoria de voltajes de malla 1 ya ordenada. Ahora sigo con el de malla 2. Entonces el de malla 2 era I1 menos I2 y menos I3 por R2 y voltaje. Entonces para la sumatoria de voltajes en malla 2 sería menos voltaje más I1 menos I2 menos I3 por R2. Y eso es igual a 0. Entonces los valores que yo sé los voy a tirar del otro lado. Entonces me quedaría I1 menos I2 menos I3 por R2. Eso es igual a mi valor de voltaje. Y acá nada más hago distribución. Entonces quedaría I1 por R2 menos I2 por R2 menos I3 por R2. Esto es igual a V. Entonces ya tengo mi otro sistema de ecuaciones de sumatoria de voltajes de malla 2. Chicos, yo les aconsejo, ¿verdad?, que este tema de mallas ojalá lo vayan repasando. Y para malla 3, la sumatoria de voltajes de malla 3, y nada más tengo que V menos I2 por R3. Aquí sería I2 por R3. Esto es igual a 0. Y entonces yo puedo pasar este I2 y este I3, ¿verdad? Al otro lado, V es igual a I2 por R3. O si quiero la variable primero, I2 por R3. Y listo. Entonces ya con esto, ya pues más simplificado,
Está bien, si se está grabando bien. Monto mi sistema de ecuaciones. Entonces agarro mi primer valor de M1, ¿verdad? O sea, todo esto ya simplificado. Voy a copiarlo, pegarlo. Voy a montar el de M2, copiar, pegar, y el de M3. Acá tengan cuidado, ¿verdad? Cómo lo ordenan. Entonces, en mi caso, ¿verdad? Yo lo voy a poner de la siguiente manera. Esto no es obligatorio, pero es para que no tengan problemillas. Se lo paso acá. Voltaje lo paso al puro final. Entonces, entre más ordenado lo montemos, más fácil. Entonces, en I1, el voltaje 3 es 0. Aquí sería más, menos, más. De menos voy a tirarlo para atrás. Entonces, menos, más. Y como no había nada, 0. Y ahora sí, le pongo valores. Nuestro... Va a bajar estos valores de acá. Y nada más lo sustituyo para ponerlos en la calculadora. Entonces, para mí quedaría menos I1 por R2, que R2 es 3,9 por 10 a la 3 ohmios, más, bueno, perdón, menos 3,9 por 10 a la 3, más I2 por el valor de R2, que sería igual 3,9 por 10 a la 3 ohmios, más I3 por... Voy a correr esto para que no estorbe. Entonces, I3 por R1, que sería 2,2 por 10 a la 3, más 3,9 por 10 a la 3, y esto es igual a 0. En el caso de nuestra malla sería menos I1 por igual el valor de R2, 3,9 por 10 a la 3 ohmios, menos I2 por lo mismo, 3,9 por 10 a la 3 ohmios, menos I3 por otra vez R2, que sería 3,9 por 10 a la 3 ohms, y esto es igual voy a correr los datos, todo esto es igual a 10.
sería 3,9 por 10 a la 3 y esto es igual a 10 voltios. Perdón. Y ya por último, ¿verdad? Sumatoria de la malla 3. Entonces, para la malla 3, aquí es que es un poquito más fácil. Aquí sería 0 más I2 por nuestro valor de R3, que sería 10 por 10 a la 3 ohms menos 0. Esto es igual a 10. Ahora bien, pueden montar el sistema de ecuaciones a mano sustituyendo. De hecho, eso está muy sencillo. Pero, y para ir simplificando, ¿verdad? No nos sirve montar todo un sistema de ecuaciones. Entonces ponemos el sistema de ecuaciones con 3 incógnitas en la calculadora. Si tienen dudas cómo hacerlo, pues me pueden avisar, ¿verdad? Entonces, para el primero, acuérdense que es negativo. Ahorrar todo esto, lo de los datos. Entonces acuérdense que es negativo, menos 3,9. Entonces nuestro valor, menos 3,9 por 10 a la 3. Luego, 3,9 por 10 a la 3 de nuevo. Y para acá sería 2,2 por 10 a la 3 más 3,9 por 10 a la 3. Y acá sería 0. 3,9 por 10 a la 3 menos 3,9 por 10 a la 3 menos 3,9 por 10 a la 3 y esto es igual a 20. 0, 10 por 10 a la 3, 0 y ay, acá se me fue, perdón. Acá es 20. Entonces nuestro valor de I va a estar dado por I1, ¿verdad? Entonces I1 va a tener un valor de 0,016 1622 amperios. O sea, aproximadamente 16,22 miliamperios. Para I2, ¿verdad? Tendríamos un valor para I2, no cambio decimal, me da un valor de 2 por 10 a la menos 3 amperes o 2 miliamperes. Y para Z, ¿verdad? Me da un valor de I3 de 9,09 por 10 a la menos 3 amperes, o sea, aproximadamente 9,09 mil
amperes. Y listo. Entonces sería nuestro valor de nuestras corrientes. Eh, entonces, bueno, ya calculamos nuestro valor de corrientes. Entonces, eso pues más o menos es lo que teníamos que hacer. Para para este caso, ¿verdad? Nos piden calcular valores de corriente y valores de voltaje en cada resistencia. Entonces, dentro de los datos que tenemos, entonces tenemos una resistencia 1 de 4 kilo ohmios, que esto sería 4 por 10 a la 3 ohmios. R2, que sería 4,7 kilo ohmios o 4,7 por 10 a la 3 ohmios. Nuestro valor de R3, que sería 1 kilo ohmio o 1 por 10 a la 3 ohmios. R4 sería igual 500 ohmios. Yo se lo dejo así porque ya están ohmios, ¿verdad? Y nuestro valor de R5 sería 1,5 por 10 a la 3. Bueno, 1,5 kilo ohmios, que esto es igual a 1,5 por 10 a la 3 ohms. Entonces, hacemos sumatorias de voltajes. Vean que esta imagen es muy probable, les pongo una imagen así que está bonita, ¿verdad? Lo único de verdad es que con dos mallas yo solo puedo sacar dos valores de I. Pero aquí viene la fuente, que es I1, ¿verdad? Acá va I3. Entonces yo puedo decir que I3 por este nodo, o sea, entra I1 y sale I2 y una I. Entonces esta I que yo quiero calcular, ¿verdad? Sería I1 menos I2. Y listo, ya sí solo tengo dos variables y se me hace muchísimo más fácil el cálculo. Entonces, I3 es igual a I1 menos I2. Y listo. Ya pues hago mi... Bueno, aunque realmente, les voy a ser sincero, me sirve más que este sea un solo valor para no estar haciendo un sistema de ecuaciones muy largo. Entonces, vamos a asumir, ¿verdad? Que I2 yo voy a ponerlo bajo el mismo sentido, ¿verdad? Como I1 menos I3. Y esto va a ser mi valor de I2. Porque es que si no, aquí tengo tres resistencias. Entonces tendría que poner I1 menos I2 por R3. I1 menos I... Entonces es algo un poquito más difícil. Entonces, o más largo sería la palabra. Entonces,
sumatoria de voltajes en la malla 1. Entonces aquí vemos esta resistencia y vemos que tiene la misma dirección, entonces sería menos I1 por R1. Acá la dirección, ¿verdad? Iría en este sentido, o sea, iría de negativo a positivo en la fuente. Entonces sería más V. Aquí no hace falta retornar los voltajes porque solo hay uno. Acá la dirección va en sentido, o sea, la dirección igual va para abajo, va en el mismo sentido que R2, que la corriente en R2. Entonces en este caso sería menos I1 menos I3 por R2, y esto es igual a 0. Para la sumatoria de voltajes en malla 2 va a estar dado por nuestros valores de las corrientes, ¿verdad? Entonces en este caso vemos que en R3, o sea, la corriente, o sea, nuestra I3 va a ir en el mismo sentido horario. La única que no va a ser nuestra R2, porque dijimos que I1 iba para abajo. Entonces en este sentido solo R2 iría positiva, todas las demás resistencias irían negativas. Entonces iría I3 por menos I3, perdón, por R3 menos I3 por R4 menos I3 por R5 más, porque aquí en este caso el sentido es horario, ¿verdad? Pero la corriente va para abajo, más I1 menos I3 por R2, y esto es igual a 0, porque aquí no hay corriente. Entonces despejo o desarrollo, como le quieran llamar, las fórmulas. Entonces en este caso, ¿verdad? Yo quiero que voltaje me quede a un lado porque ese valor yo ya lo sé, y los demás del otro lado. Entonces para no hacer doble despeje, nada más voy a decir que el voltaje se queda acá. Aquí sería menos I1 por R1 más V menos I1 menos I2, I3, perdón, porque aquí estamos trabajando en términos de I3, por R2 es igual a 0. O sea, mi voltaje es igual a I1 por R1 más I1 menos I3 por nuestro valor de R2. Entonces, desarrollo un poquito más. Entonces, la sumatoria de voltajes en la malla 1 va a estar dada por I1 por R1 más I1 por R2 menos R2 por I3, y esto es igual a V. Ya tengo mi primer sistema de ecuaciones. Para el otro, ¿verdad? Para el de malla 2, ese no tengo que despejar nada porque no tengo un valor de un valor conocido de voltaje. Entonces en este caso pues no tengo que, nada más tengo que ampliarlo un poquito más. Entonces aquí quedaría, bueno, y ordenarlo. Entonces aquí quedaría como menos I3 por R3 menos I3 por R4 menos
I3 por R5 más I1 por R2 menos I3 por R2, y esto es igual a 0. Yo voy a ordenarlo de esta manera. I1, aquí sumatoria de voltajes en malla 2, sería igual a I1, ¿verdad? Por R2 más, bueno, aunque todos, si todos son negativos, voy a sacar el menos I3, ¿verdad? Entonces le saqué el negativo a todos y quedaría R3 más R4 más R5 más R2, y todo esto es igual a 0. Entonces mi sistema de ecuaciones iría por esto de acá y esto de acá, y ya nada más sustituyo valores. Entonces voy a agarrar todo este montón de resistencias y ponerlos dentro de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces ahora en vez de poner I1R1, ¿verdad? Pongo I1 por 4 por 10 a la 3 ohms más I1. Uy, perdón, aquí no había simplificado. Acá nada más pongo I1 más R2. I1. Perdón. Entonces en este caso sería I1 I1 más 4 por 10 a la 3 ohms más 4,7 por 10 a la 3 ohms menos I3 por nuestro valor de R2, 4,7 por 10 a la 3 ohms, y esto es igual a nuestro voltaje, que eso no lo apunté, que era de 24 voltios, que aquí lo pueden ver en la imagen. Luego para la malla 2 sería I1 por nuestro valor de R2, que sería 4,7 por 10 a la 3 ohms menos I3 por R3, que sería 1 por 10 a la 3 ohms más R4, que sería 500 ohms más R5, que sería 1,5 por 10 a la 3 ohms más nuestro valor de R2, que sería 4,7 por 10 a la 3 ohms, y todo esto es igual a 0. Y ya nada más pongo estos dos sistemas de ecuaciones, ¿verdad? En la calculadora. ¿Lo podemos simplificar? Sí, pero oye, ya aquí la calculadora sustituimos valores y ya aquí en la calculadora lo agarro.
Entonces acuérdense que los valores que nos va a dar es I1 y 3. Entonces I1 va a estar dado por sería 4 por 10 a la 3 más 4,7 por 10 a la 3 menos 4,7 por 10 a la 3, 24. Luego tendríamos nuestro valor de R2, o sea, 4,7 por 10 a la 3. Y acá tendríamos menos, abro paréntesis, 1 por 10 a la 3, más 500, más 1,5 por 10 a la 3, más 4,7 por 10 a la 3. Y esto es igual a 0. Entonces nuestro valor de I1 va a ser 4,11 por 10 a la menos 3. Y nuestro valor de I3 va a ser igual a 2,51 por 10 a la menos 3 amperes. Que esto es aproximadamente 4,11 miliamperios. Y acá sería 2,51 miliamperios. Y bueno, y ahora sí se vuelve un poquito más fácil todos los demás cálculos. ¿Por qué? Porque entonces para I2 nosotros habíamos dicho que I2 era I1 menos I3, o sea, 4,11 miliamperios menos 2,51 miliamperios. En este caso puedo hacerlo de esta manera, ¿verdad? Porque no tengo que calcular mucho, o sea, no tengo que calcular, o sea, el cálculo se vuelve un poquito más sencillo, por eso lo voy a hacer en miliamperios. Y no hay ninguna afectación porque no estoy trabajando ni con valores de resistencias ni con valores de voltajes. Entonces en este caso nuestro valor de I2 a mí me da 1,60 miliamperes. Y calculamos voltajes. Aquí voy por el 5. Aquí sería voltaje en cada resistencia. Entonces para calcular el voltaje en cada resistencia uso la definición de ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces para medir el voltaje en cada resistencia, bueno, sí, nos piden medir el voltaje en cada resistencia. Tendríamos que hacerlo con las 5 resistencias. Vea que R3, R4 y R5 tienen la corriente I3, R2 tiene corriente I2 y R1 I1. Entonces, para el voltaje, ¿verdad? V1 va a ser igual a la R1 por I2. Para voltaje 2, que sería R2 por, perdón, aquí sería I1, me disculpo, por I1, acá sería por I2 y acá sería todo aquí en adelante R3 por I3, V4 sería R4 por I3 y V5 sería R5 por I3. Acá vean y tomen en consideración que todo lo tenemos que poner en unidades estándares. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá sería 4 por 10 a la 3 ohms por nuestro valor de I1.
que es 4,11 por 10 a la menos 3 amperios. Aquí R2, ¿verdad? Sería 4,7 por 10 a la menos 3 por nuestro valor de I2, que dijimos que era 1,60 por 10 a la menos 3 amperios. Y aquí en adelante R3 sería 1 por 10 a la 3 ohms por nuestro valor de I3, que sería 2,51 por 10 a la 3 amperios. V4, ¿verdad? Sería nuestro valor de resistencia 4, o sea, 500 ohmios por 2,51 por 10 a la 3 amperios. Y nuestro valor de voltaje 5, ¿verdad? Sería R5, que sería 1,5 por 10 a la 3 por nuestro I3, o sea, 1,51 por 10 a la menos, perdón, por 10 a la menos 3 amperios. Entonces nuestro voltaje de V1 sería 4 por 10 a la 3 por 4,11 por 10 a la menos 3. Entonces esto a mí me da un voltaje de 16,44 voltios. Para V2 sería 4,7 por 10 a la 3 por 1,6 por 10 a la menos 3. Esto a mí me da un valor de 7,52 voltios. Para nuestra V3, ¿verdad? Entonces sería 1 por 10 a la 3 por 2,51 por 10 a la menos 3 esto a mí me da 2,51 voltios. 500 por 2,51 por 10 a la menos 3 1,25 voltios, para ser estrictos 26, y 1,5 1,5 por 10 a la 3 por 2,51 por 10 a la menos 3. Esto a mí me da 3,76 voltios. Y listo. Ya calculamos el valor de voltaje en cada resistencia. Y ya un último ejercicio. Este que está bonito, ¿verdad? Acá incluso nos dicen las direcciones de las flechas. Entonces, yo acá estamos trabajando a doble fuente. Entonces, como datos, tenemos acá pongámosle V1, ¿verdad? Y acá V2. Entonces, nuestro valor de V1 es 10 voltios. Nuestro valor de V2 es 20 voltios. Nuestro valor de R1 va a ser 10 ohmios. Nuestro valor de R2 va a ser 20 ohmios. Nuestro valor de R3
va a ser 40 ohms. Entonces hacemos la sumatoria. Acuérdense de algo muy importante. Aquí tengo tres incógnitas. Entonces yo puedo decir que I3 es igual a I1 más I2. Para simplificar los cálculos. Vea que aquí no hay tanto problema porque la vez pasada sí lo habíamos puesto diferente. Habíamos asumido que aquí era bueno, que lo que iba a cambiar. Bueno, no, mentiras, en el pasado lo hicimos igual. O sea, siempre traten de buscar la rama de que menos tengan que hacer más desarrollo. Entonces, nosotros asumimos, ¿verdad? Que la dirección en sentido horario para los dos casos. Entonces, ya aquí nos dicen que la corriente, o sea que por aquí viene, I2, sube por acá, I2, y sale por acá, I2. Aquí 1 viene por acá, sube por acá, sería I1, y viene por acá. Y 3 es un poquito más fácil verlo porque nada más baja. Y vamos a trabajar en sentido antihorario para los dos casos. Entonces, sentido antihorario y sentido antihorario. Entonces, hacemos sumatoria de voltajes en la malla 1. Entonces, tendríamos nuestro valor de voltaje. Vean, ¿verdad? Que el sentido horario, ¿verdad? Va de negativo a positivo. Entonces, en este caso, nuestra V1 sería positiva. Luego, cuando llegamos a esta R1, vamos a ver que el recorrido va a ser igual que la corriente. Entonces, sería menos I1 por R1. Y acá, ¿verdad? Lo mismo, el recorrido tiene la misma dirección que la corriente. Entonces aquí sería menos I1 más I2 por R3, que esto es lo mismo que decir I3, porque I3 habíamos dicho, ¿verdad? Que era I1 más I2. Entonces sería I3. Y todo esto es igual a 0. Para la sumatoria de voltajes en malla 2, la dirección es sentido horario, ¿verdad? Entonces, en este punto, nuestro recorrido va a ir para abajo. Entonces sería, bueno, va de positivo a negativo en la fuente. Entonces sería menos V2 acá, ¿verdad? Va en sentido contrario a la resistencia. Y acá igual, las resistencias van en sentido contrario. Vean que ellos nos sugerían que tomáramos el sentido antihorario para que todo nos quedaría, para que nos quede todo positivo, pero es exactamente lo mismo, siempre y cuando respetemos lo simple. Entonces sería menos V2 más I2 por R2 más I1 más I2 por R3, y esto es igual a 0. Entonces, desarrollo las fórmulas para que me quede más fácil pues de resolver una vez desarrolladas. Entonces, acá sería V1 menos I1 por R1 menos I1, perdón, por R3 menos I2 por R3, y esto es igual a 0. Aquí 1 y 1 lo puedo juntar. Entonces quedaría V1 menos I1 por R1 más R3 más I2, bueno, pero menos
es una mancha, I2, perdón, por I3. Entonces aquí sería I2 menos I2 por R3. Dejo mi voltaje acá y me quedaría I1 por R1 más R3 más I2 por R3. Y bueno, nada más voy a cambiar el voltaje que queda al otro lado de la igualdad. Entonces I1 R1 más R3 más I2 por R3. Esto es igual a V1. Ya tengo mi sumatoria de voltajes en la malla 1 y ya la tengo pues despejada. Ahora para la sumatoria de la malla 2 agarro esta fórmula ¿no? Agarro esta fórmula y nada más la sustituyo acá abajo. Entonces esta V negativa me sirve tirarla al otro lado positiva. Entonces me quedaría I2 por R2 más I1 por R3 más I2 por R3. Esto es igual a V2. Acomodo un poco. I2 por R3 más I2 por R2 más R3. Esto es igual a V2. Y esto sería, ¿verdad? Mi segunda ecuación. Sumatoria de voltajes en la malla 2. Entonces ya aquí yo tengo despejada mi sumatoria de voltajes. Entonces nada más monto mi sistema de ecuaciones. Entonces mi sistema de ecuaciones va a estar dado por I1, R1 más R2 más I2 por R3. Esto es igual a V1. En el otro caso sería I1 por R3 más I2 por R2 más R3 y esto es igual a V2. Voy a traer los datos, ¿verdad? Para nada más sustituirlos. Y nada más sustituyo valores. Entonces, I1 por 10 más 20 ohms más I2 por R3 que sería 40 ohms y esto es igual a 10 voltios. Y para el otro sería I1 por R3 que sería 40 ohmios más I2 por 20 ohmios más 40 ohmios y eso es igual a 20 voltios. Entonces saco valores, monto mi sistema de ecuaciones de dos incógnitas, ¿verdad? Serían 10 más 20, o sea 30, 40, 10, 40, 20 más 40 que sería 60 y 20. Entonces me da que mi valor de I1 es igual a menos 1 y mi valor de I2 es igual a 1. A ver
si no hay un error de despeje, nada más para estar seguro. Sí, no, perfecto. Entonces, ¿qué pasó, verdad? Que nuestro I1 y la flecha está al revés. Sí, entonces nuestro I1, ¿verdad? La flecha va al revés. Esa sería la diferencia. Y entonces, ya entendiendo esto, ¿verdad? Tendríamos que cambiar nuestro valor de I3. Voy a borrar todo esto. O sea, nuestro valor de corriente I1 va a ir al revés. Porque ahora I1 iría para allá. Y esperaríamos que I3 siga haciendo lo mismo. Entonces, de entrada tendríamos I2. Esto es igual a I1 más I3. Entonces, nuestro valor de I3 lo definimos ahora como abajo, I3 sería I2 menos I1. Entonces, nuestro valor de I3 sería I2 menos I1. Un segundo para ver qué fue lo que pasó. V1 que es I1 más R3. Ok, y acá el I2R3. Eso está bien. Aquí sería I1 por R3. Ok, ya encontré la falla. Bueno, sí, I1 por R3, I2 por R2, I2 por R3, eso está bien. I1 por R2. Ok, de ahí no, sí. Entonces, bajo este concepto, ¿verdad? Si la flecha está al revés, de ahí viene entrada I2. Eso sería prácticamente eh, I1 menos nuestro valor de I1. Esto sería 0. Entonces, curiosamente, la I3, su valor de voltaje sería 0. Curioso, la verdad. Eh,
De hecho, sí está muy curioso. Eh, y uno sería 40. Sí, no, todo bien. Entonces, nuestro valor de corriente I 1 sería 1 amperio. Eso fue que pusimos la. Entonces, como respuesta, I 1 es 1 amperio. I 2 es igual a 1 amperio. Y 3 curiosamente, es igual a 0 amperios. Para que la sumatoria de mallas, ¿verdad? Nos dé 0. Y listo, eso ya sería el resultado. Entonces ahí chicos, cualquier duda o pregunta que tengan, me pueden avisar. Tengan bonito día y nos estaríamos viendo.